Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah, espero que estéis muy bien. En el anterior capítulo estuvimos hablando sobre esas frases que muchos de los hermanos utilizan a la hora de hacer da'wah con el Islam, y es explicar que los siete cielos que hay en numerosos versículos en el Corán o en la Sunna, pues corresponden a las capas que nos separan del espacio y la propia superficie terrestre, esas capas atmosféricas. Hemos podido ver de que no son 7, son 5, 4 si nos ponemos estrictos, y que ese número simplemente tiene una carga simbólica y nos explican una cantidad en sí misma, o sea, una multiplicidad de cosas. Y ahora vamos a hablar, después de haber hablado sobre los 7 cielos, vamos a hablar sobre las 7 tierras. Fue narrado por Abu Salama que surgió una disputa entre él y otras personas por un trozo, por una parcela de tierra, cuando le dijo a Aisha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y a Aisha radiyallahu anha, lo sucedido. Ella dijo: "Oh Abu Salama, después de ver esa disputa, evita tomar esa tierra injustamente". Pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: todo aquel que usurpe de alguien una parcela de tierra, se le colgarán del cuello con las 7 tierras de profundidad. Es un Sahih al-Bukhari, ¿vale? Y lo hemos sacado del capítulo sobre la injusticia. Y fijaros en la última parte: se le colgarán de las 7 tierras de profundidad. Cuando yo empecé a estudiar y a mirar esto, yo me quedé sorprendido, porque al contrario de lo que pasa con los 7 cielos, en las tierras podemos encontrar una diferenciación muy exacta, muy precisa. Pero antes de explicaros cómo son las 7 capas de la Tierra, en forma resumida, tenemos que explicar cómo se formó el núcleo. Bien, os voy a pedir nuevamente que viajemos un poquito hacia atrás en el tiempo, en torno a unos 4.600 millones de años, ¿vale? Después de que se formara el Sol, que era una nube de polvo, ya sabemos, una nube de polvo, gases y planetesimales se encontraban pululando, por así decirlo, en ese sistema solar, y por efecto de la gravedad y fuerza de atracción comenzaron a unirse, ¿vale? Poco a poco se formó lo que hoy conocemos como el planeta Tierra. Mientras se unían y chocaban entre sí, poco a poco el planeta primitivo conocido como la Tierra empezó a ser un planeta en condiciones. Pero claro, los golpes, los bombardeos en sí mismos creaban altas temperaturas y presiones en una gran masa de roca fundida que estaba en el centro, mientras otros se agregaban encima de ellos. Mientras el tiempo transcurría y los bombardeos seguían siendo incesantes de los diferentes tipos de planetesimales, aquella masa de roca fundida empieza a enfriarse. E igualmente, por los efectos de la gravedad, los elementos más densos se fueron hacia el centro y los elementos menos densos hacia la superficie. Como ya te imaginas, aquellos elementos densos que se fueron al centro actualmente conforman lo que hoy conocemos como el núcleo terrestre y el centro de la Tierra en sí misma. Es así como también se puede concluir con que las capas de la Tierra se van a diferenciar por la densidad de una y otra, desde más denso en el centro hacia los menos densos en la superficie y la corteza terrestre. Y así es de hecho que la corteza de la Tierra es la capa menos densa de todas. Pero hablemos sobre ella. Las capas de la Tierra. Y empezaremos con el núcleo interior. El núcleo interior está formado por una aleación de hierro y níquel. Se presupone que es de hierro y níquel. Y se cree que se solidificó como resultado de un fenómeno físico llamado congelamiento por presión. Nosotros sabemos que si ponemos una roca, un trozo de metal o lo que sea, y lo calentamos a una cierta temperatura, ese metal funde, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese metal fundido lo empezamos a meter presión? Lo empezamos a comprimir poco a poco. Ocurre un fenómeno físico muy interesante llamado
congelamiento por presión. Lo que ocurre con la mayoría de los líquidos cuando la temperatura disminuye o la presión aumenta, eso solidifica. En cuanto a la temperatura en el núcleo, en esos momentos eran de unos 7000 grados centígrados. Y fijaros, y ojo al dato, porque esta temperatura es incluso más alta que la propia superficie del Sol. La fotosfera, que es la superficie del Sol, está a unos 5500 grados y el propio núcleo terrestre a unos 7000. Pero a pesar de ello, la capa se comporta como si fuera un sólido, congelamiento por presión. Y todo esto es debido a la intensa presión que se le somete a ella, en torno a unos 3,6 millones de atmósferas. Después, si seguimos subiendo, pasamos del núcleo interior al núcleo externo. El núcleo externo es un líquido caliente y un conductor de la electricidad muy eficiente. Aquí tenemos fenómenos como el movimiento convector, sumamente importante porque redistribuye el calor térmico, el calor geotérmico del centro de la Tierra y lo redistribuye al resto del globo terráqueo. Esta capa conductora también se combina con la rotación terrestre para crear un efecto en física llamado efecto dínamo. Es lo que nos permite a nosotros tener un campo electromagnético que nos permita protegernos de las radiaciones nocivas que nos llegan no solo del Sol, sino el resto del universo. También es responsable ese movimiento en esa capa, también es responsable de que la Tierra esté un poquito inclinada, unos 23,5 grados. Bien, seguimos ascendiendo y ahora nos encontramos con la capa D. La capa D es una capa de discontinuidad. Estas capas de discontinuas sirven para separar materiales menos densos de la corteza. Y esto es necesario porque los materiales más densos que se encuentran en los mantos y los menos densos deben diferenciarse entre sí, porque de ello corresponde de que el campo magnético siga funcionando de la manera correcta. Necesito ciertos tipos de materiales, ciertos tipos de minerales diferenciados en cada una de las capas. Porque claro, yo necesito seguir con ese efecto dínamo para poder protegerme de los vientos solares que llegan del exterior, del espacio exterior. Seguimos ascendiendo, manto inferior. El manto inferior de la corteza terrestre está probablemente compuesto de varios minerales, entre ellos los menos densos, que son los silicios o los magnesios o los propios oxígenos, y algo más densos como el hierro, calcio y aluminio. El hierro tiene un pasaje propio en el Corán que habla sobre ello. Los minerales fueron extensamente estudiados por los geólogos, por los alquimistas andalusíes hace más de 600-700 años. Si seguimos subiendo, tenemos el manto medio y el manto superior. Y esta es la fuente de los magmas basálticos. ¿Y qué son los magmas basálticos? Esto nos permite prácticamente crear tierra nueva. Es la materia prima para que una vez salga a la superficie en medio tipo modo como si fuera volcanes, lava fundida, pues pueda crear esa superficie de tierra extendida. Y pasamos a la última, la litosfera. Es la capa rígida y la más externa de la Tierra, que comprende la corteza y el manto superior, ¿vale? Eso es la llamada litosfera. Ahí es donde ocurre cada uno de los fenómenos bioquímicos, vamos a decirlo, donde están la vida en sí misma, la flora, la fauna, y en el cual están las famosas montañas y la famosa haya que dice que las montañas están clavadas como estacas para impedir que la Tierra sea movida, porque si no, no habría forma de que la vida prosperara en su superficie. Estas son las 7 tierras, inshallah. Espero que os haya gustado tanto como a mí descubrir por medio de este hadith cómo el Corán se adelanta 1441 años a las
publicaciones científicas. Hasta el próximo capítulo con más ciencia. Salam alaikum.